continuando con el material con el que estábamos trabajando, permíteme ubicarlo aquí en Lucidchart. Aquí está. Ok, ya estoy otra vez aquí, no sé qué le pasa. Ayer me sacó tantas veces de la sala que yo volví y me tocaba reiniciar otra vez y volver a comenzar. De verdad, no sé qué le estaba pasando al internet ayer por esta zona, pero estaba fatal. Sí, ayer la sacó como 3, 4 veces, Ay, creo. sí, qué horrible. Cuando yo me daba cuenta era que estaba afuera hablando sola y yo, menos mal que están conectados en el tablero colaborativo porque así al menos están interactuando en la actividad que teníamos pendiente. Pero entonces vamos a continuar con el material que tenemos aquí y te comparto. Espérate, yo busco aquí en mis descargas. Iniciamos la búsqueda de nuestra práctica de UML, que es donde está nuestro enunciado. Ah, ok, aquí lo tenemos. Y entonces vamos a continuar. Te vuelvo a compartir el enlace para continuar en el tablero que estábamos trabajando de Lucidchart. Te lo comparto aquí por el chat. Eso. Listo, entonces ya estás aquí. Déjame tomar una capturita, una pantalla de la evidencia del día de hoy, de la sesión. Y ya estás allí. Ingresa por favor al tablero y vamos a trabajar entonces con el último diagrama que tenemos que desarrollar de estos elementos estructurales. En este caso es un diagrama de comportamiento que se llama diagrama de actividades. Ya de actividades, fíjate que hicimos ayer, trabajamos unos ejercicios muy buenos, la parte de los ejercicios que se desarrollaron ayer. Mira, ay, me faltó terminar el mío, no lo culminé. De los que tenemos ayer, fíjate que tú ayer trabajaste y desarrollaste esta parte donde estamos relacionando de nuestro caso de uso, busquemos nuestro caso de uso. Trabajaste con el de realizar la consulta. Consulta tiene internamente 3 procesos asociados a él: actualizar los datos, iniciar el cronómetro y detener el cronómetro. ¿Por qué están asociados a la consulta y no directamente en este caso, al actor? Porque el proceso de consulta es el que me va a permitir iniciar y activar estos elementos o estos procesos. ¿Qué significa el contar del tiempo? O sea, si la consulta no inicia, no se genera, obviamente que no puedo ni activar ni desactivar el cronómetro. ¿Sí? Por eso fue que lo cambiamos y los asociamos directamente a este elemento como un include o un use. ¿Por qué tiene que ser asociado bajo esta relación? Porque es la única forma de comunicación que existe entre los casos de uso, o sea, entre procesos internos. Y que son procesos internos donde el que lo genera o el que lo activa o el que lo, en este caso, inicia un evento para que este proceso se genere, en este caso es el veterinario, porque lo dice el enunciado que él es el que debe activarlo. Entonces, por eso se tienen que reflejar aquí en mi caso de uso. Obviamente que nosotros no estamos reflejando aquí en este caso de uso los procesos internos de almacenamiento de base de datos, ni de consulta, ni cómo hacemos los queries, ni cómo construimos la base de datos, porque esos no son procesos que son generados por los actores que van a manejar la herramienta. Entonces, cada elemento de diagramas de UML representa un enfoque, una área, una forma de analizar y de comprender la ejecución de los procesos dependiendo el nombre, la clasificación a la cual pertenece. Mi diagrama de casos de uso se llama diagrama de la clasificación de comportamiento. ¿Por qué comportamiento? Porque me está indicando cómo cada uno de los actores o personas o seres humanos que interactúan con la herramienta lo hacen. O sea, qué funciones realizan. Por eso se dice comportamiento, porque ellos generan una acción o un evento. Los diagramas de actividad también forman parte de este elemento de comportamiento. ¿Por qué? Porque al igual que los diagramas de casos de uso, ellos me van a permitir ver cómo se ejecuta, o hacia qué lado, cuál es el funcionamiento, pero no de los actores, sino de la información que se va a manejar dentro de esa actividad que yo estoy reflejando. Entonces corrijamos aquí esta parte. A ver, permíteme, yo limito el audio en el video para que no tengamos problemas de audio. ¿Qué tengo en este momento? Bueno, fíjate, iniciamos la consulta.
obviamente que nuestro enunciado nos indicaba que apenas inicia la consulta, él empieza a activar el cronómetro, le hace la revisión a la mascota, determina si la mascota está viva, porque puede ser que llegó una consulta y en un trayecto determinado, suponemos, recuérdense que estos modelados son suposiciones que nosotros hacemos y que debemos confirmar con nuestros clientes, ojo allí. Por eso es que se está haciendo la parte del modelado. Nos falta la pregunta aquí, Cristian, déjame, yo me la copio de acá. Mi pregunta es, ¿cuál es la pregunta que se hace aquí en esta condición? Mascota viva. Vamos a colocar entonces el... Sí, ingeniera, sí, determinar pues, si la mascota está viva. Eso, aquí, mascota viva. Si la mascota está viva, sí, él realiza el procedimiento que tenga que hacerle para tratar de curarla, actualiza los datos de su historia, perfecto, vamos muy bien, de lo que haya generado el proceso de consulta con la mascota, y automáticamente, obvio, que mascota, si no está la mascota viva, se le entrega al dueño. Pero es que se le entrega al dueño, ¿qué? El animal, el dueño tiene el animal. Aquí debería ser algo que tenga que estar asociado con la mascota, porque obvio que si el señor vino con la mascota, él todavía la tiene. Aquí no debería ser entregar al dueño, aquí debería ser realizar un reporte, no sé, algo que tenga que ver con describir la situación del animal. No sé si me entiendes, Cristian. ¿Como el diagnóstico? O... Sí, algo así. O al menos sea el diagnóstico, ya sea de la muerte, o al menos sea el diagnóstico de la condición que está la mascota. Porque entregar al animal no forma parte del proceso, o sea, eso ya está existente. Nosotros estamos manejando elementos de información, procesos, o sea, procesos que me dan una entrada y tengo una salida. Entregar la mascota no representa para nosotros un proceso donde hay una entrada o una salida de información. Eso, así, entregamos el diagnóstico. ¿Por qué diagnóstico? Bueno, si está viva, qué fue lo que tenía y cómo la curamos, y si está muerta, bueno, cuáles fueron en este caso las causas del fallecimiento. Se entregó el diagnóstico, perfecto, entregar diagnóstico, pero entonces vamos a quitar, acuérdense que tenemos que tratar de que sean cortos los nombres, entregar diagnóstico, perfecto. Y después que entregamos el diagnóstico, detenemos el cronómetro porque automáticamente se termina la consulta. Muy bien, fíjate que de esta manera ya estás muy habilidoso con esta parte de descripción de las actividades, y que nos damos cuenta que hay cositas que se pueden mejorar en la marcha. Y el ir desarrollando mi habilidad de tratar de perfeccionar o identificar bien cuáles son estos elementos, lo hago es a través de la práctica. Por eso era la intención de que trabajáramos con estos tableros colaborativos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos con el siguiente diagrama, y es mi diagrama de estructura. ¿Por qué es un diagrama de estructura? Porque los diagramas de clase me van a representar simplemente como la parte bueno, no es física porque obviamente que todo eso es software, pero es como así el elemento base donde está la información y los valores con los cuales yo voy a trabajar. Tips para empezar a hacer mi diagrama de clase. Primero, debo identificar cuáles son, según los enunciados o mi contexto que estoy analizando, cuáles son los datos que necesito almacenar o manejar. ¿Qué quiere decir ello? Nosotros ya tenemos, como les dije en las sesiones anteriores, que hay que hacer mi lista de qué valores o qué datos yo necesito guardar, almacenar o manejar dentro del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en nuestro enunciado nosotros identificamos, a ver, vamos a tratar de abrirlo con otra aplicación porque esta me lo abre aquí y no quiero que me lo visualice. Vamos a manejarlo de esta manera. Aquí, listo. ¿Qué tengo yo en este momento? Quiero abrir de una vez también los dos elementos. Vamos a abrir esto aquí. Vamos a abrirlo en este PDF. Ok, ahora sí me lo permite visualizar. Esto es lo que quería yo. Tengo en este momento mi diagrama. Tengo mis casos de uso, que me representa actores y funciones, mi diagrama de actividades que me representa flujo de información, y todo ello es comportamiento.
Cuando yo me voy a mi diagrama de clase, que me habla es cómo va a estar estructurada la información dentro de ese sistema que estamos analizando o ese entorno que estamos analizando. ¿Qué es lo primero que yo debo analizar? Identificar. Lo primero que debemos identificar es claramente cuáles son los datos que me está pidiendo almacenar o guardar, o yo mismo como analista identifico dentro de ese análisis de contexto. Revisamos nuevamente en nuestro enunciado, que lo tenemos aquí, y fíjense que él empieza. La clínica veterinaria almacena los datos de contacto de todos sus clientes. Y aquí empieza a darme una descripción de datos. O sea que aquí ya tengo una primera descripción de datos. Entonces yo sé que en este caso vamos a trabajar con las ventajas del copy y pega. Yo me voy a traer esto por aquí así. A ver si me permite. Al menos estos que están acá. Ahí. Le doy copiar y me lo voy a traer aquí por curiosidad para empezar a hacer nuestro primer análisis. Aquí hay Isabel, nuestros primeros datos. ¿De quién son estos datos que tengo aquí? Estos primeros datos que yo tengo acá, vamos a poner un poquito más grandecito, fecha de nacimiento, y me faltó de mi enunciado teléfono y mail. Yo me copio estos dos que están acá y los copio aquí. ¿A quién le pertenecen estos datos? Entonces yo voy a identificar que mis primeros datos que yo copié le pertenecen al señor llamado cliente. Entonces yo llego aquí y digo que tengo una primera estructura de datos que le pertenecen al señor cliente. Vamos a seguir indagando y identificando qué otras estructuras de datos o qué otro tipo de valor yo necesito manejar dentro de mi contexto. Aquí tengo mi cliente. Yo sigo leyendo. ¿Qué me va a permitir a mí el diagrama de clase? Identificar los datos, qué tipo de datos tenemos y qué procesos se van a realizar con los datos. Fíjate que aquí no existe ningún otro elemento, sino datos. Sigo identificando. Los datos son introducidos por los auxiliares que ejercen funciones administrativas. Ahí no veo ningún otro dato. Además, se almacena la información de cada una de las mascotas de la que es dueño un cliente. Me dice información de la mascota. Ojo, ahí entonces quiere decir que tengo información de la mascota. ¿Qué información puedo tener de la mascota? Vamos a copiarnos esto que tenemos aquí. Obviamente que no van a hacer lo mismo. Entonces, la mascota le ponemos aquí. Esto es mascota. ¿Qué tiene una mascota? Entonces yo puedo decir que una mascota debe tener un nombre, obvio que no va a tener ni un apellido, ni DNI. La raza. Ajá, entonces vamos a empezar a identificar qué datos puedo tener yo de mi mascota. A ver, borremos esto que están acá. El dueño, acuérdense que tenemos un dueño. Tenemos un nombre de la mascota, tenemos un dueño. Ay. Tenemos un dueño. ¿Qué más tenemos? Puede ser la edad, puede ser la raza, como me dijiste, Cristian, es perfecto. Puede ser la edad. Realmente la fecha de nacimiento casi uno no la tiene a la mano, pero al menos una aproximada de la edad, la raza. El peso no se puede incluir, ¿no? ¿Sabes que ese peso lo podemos incluir en la historia? Porque sabemos que la mascota tiene una historia, pero la historia es de la consulta. Entonces no lo asociamos directamente aquí, sino que sabemos que le pertenece a la mascota. Puede ser un peso aproximado, puede ser un tamaño, puede ser, habrá algún talle en el que ellos midan que si mediano, que si grande, debe ser algún. Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, en general ya se le escucha. Ok. Tengo problemas con el computador porque me está sacando, pero es del computador, porque no sé qué le está pasando. Y vamos a tratar de trabajarlo. A ver, déjame decir, me voy a conectar, yo lo trabajo desde aquí. Que tengo, el problema es que no puedo compartir pantalla desde mi móvil porque activo. Yo voy a tratar de silenciarme aquí en la computadora y les voy a hablar solamente por el teléfono
para ver si no hay algún problema con la cuenta del Meet, que me tiene, cada determinado momento me está sacando. Sí, pero me también tenía el mismo problema. A ver si no se oye un eco. Se oye eco. Silenciemos. A ver, vamos a ubicarnos. Hay que tratar de resolver. Ahora sí se escucha mejor. Sí, mira, ya no te lo escuché el eco. Ok, voy a tratar de tenerla así compartido porque es el Meet el que me está cada 15, como que cada 15 minutos, se me cierra y ya. Entonces voy a tenerlo en el teléfono a ver si el teléfono me da problema. Y le vamos a compartirlo aquí en la pantalla y sigamos trabajando donde estábamos normal. Porque hasta la grabación continúa y yo sigo, me quedo allí viendo. Ok, entonces continuamos con nuestro ejercicio donde estábamos aquí. Entonces, identificando también me está diciendo que, bueno, aquí tenemos algunas características de la mascota. Perfecto. Sigamos con nuestro enunciado identificando qué otros elementos de datos nosotros vamos a obtener allí. Entonces me dice que cada vez que se realice una consulta sobre un animal, queda almacenada los datos. Entonces aquí fíjate que hay otro tipo de datos. Y otro tipo de datos que está asociado a la consulta. Entonces vamos a tomarnos estos datos que tengo aquí y los voy a incluir acá también. Ay, pero mira. Aquí. Dijimos que le subimos un poquito el tamaño a esto para que se visualicen bien. Y estos forman datos que son generados de la consulta, mira. Entonces yo sé que estos datos son de la consulta. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estoy haciendo los primeros pasos para hacer mi diagrama estructural. Es identificar cuáles son los datos que necesito manejar para poder representarlos. Y esa representación la vamos a utilizar a través de un diagrama de clases. Todos estos datos que tengo aquí, obviamente, son datos que se generan de la consulta. Entonces aquí tengo recetas, total, resolución, animal, personas que lo han tratado, o sea, todo lo que se representa de una consulta. Obviamente que todo lo del animal él lo puede visualizar también dentro de esa parte de la consulta. Entonces yo continúo aquí y me está indicando el botón. Aquí mira que tengo un botón para activar y un botón para finalizar, cronómetro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, mira, tiempo de consulta. O sea, para hacer el tiempo de la consulta yo debo iniciar cronómetro y generar cronómetro. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Fíjate que ya podemos de una vez iniciar esta parte de la diagramación de clase. Vamos a ubicarnos con nuestro diagrama de clase. A ver, que los tenemos aquí, no está activo. Vamos a ubicarlo aquí, el que dice clases, para que se traiga de una vez el diagrama de clase y se nos traiga nuestro esquema. Ya con estos tres datos aquí nosotros ya podemos ir estructurando mi clase para no tener que hacer el doble trabajo de copiar y tener que volver a hacer nuevamente. Fíjate que lo que vamos a hacer. Aquí tengo en este momento, he identificado tres estructuras básicas que tienen información. Y esas tres estructuras para mí, a nivel de diseño y basados en diagrama de UML, representan una estructura de datos. Yo empiezo con mi primer esquema de clase, lo tomo aquí. Obviamente que la clase le dijimos que se iba a llamar cliente, entonces vamos a quitarla de aquí y la ubico acá. Es mi clase cliente. ¿Qué tipo de datos? Ah, entonces mira aquí están mis datos. Yo voy a ir de una vez asociando mis datos a la clase y para no tener que hacer el doble copiado. Mi primer dato se dice nombre, entonces yo traigo el nombre. Obviamente que mis datos, aquí los vamos a tomar por defecto, vamos a tomarlos de tipo, aquí tengo este atributo, no lo vamos a hacer público, lo vamos a hacer privado, porque son privaditos. Aquí, nombre del cliente. ¿Qué tipo de dato es nombre? Entonces nos vamos a acordar aquí cuando decimos tipo, de las tres estructuras básicas que tenemos de datos. O son numéricos, o son de tipo texto, o son de tipo booleano. Nos recordamos que la parte de texto aquí a nivel de programación, en las estructuras ya lo estamos asociando y escribiendo la palabra en inglés que representa el texto. En este caso se llama string.
Cuando son estructuras o cadenas de datos, entonces lo decimos que es un string. Listo. De tipo string. Ok. Ya tengo el nombre. Entonces yo puedo agarrar y copiar y pegar con copia y pega y vamos a hacer la otra estructura. Mi otro dato sería entonces apellido. Entonces yo sé que el otro elemento o el otro atributo, que realmente así es el término con que se maneja, el otro atributo que tengo aquí es apellido. Apellido también es de tipo string. El siguiente me dice que es DNI. ¿Qué es el DNI para nosotros? Es el documento de identificación de esa persona. Entonces, ese documento vamos a darle mucho copiar y pegar para no tener que estar cambiando tanto. Ok. Entonces nada más le cambio el nombrecito aquí. Sería DNI. ¿Qué es DNI para mí? DNI para ahí es el documento. El documento es de tipo numérico, no es de tipo letra. Entonces yo sé que ya no sería aquí de tipo string porque no es texto, sino que es de tipo numérico. Y tipo numérico lo llamamos de tipo entero. Porque nosotros no tenemos una cédula, coma, algún valor. Siempre son números redonditos, enteros. Entonces el DNI para nosotros es el documento nacional de identificación y es numérico. Tenemos fecha de nacimiento, entonces fecha de nacimiento, nosotros así como tal cual aquí, tratemos de que las buenas prácticas del programador, ojo allí, no se coloca espacio entre nombres de variables. Se coloca, vamos a trabajarlo así, fecha, uno coloca piso y palabras que se asocien. No colocamos esos textos tan largos en identificadores de variables o de espacios de almacenamiento porque realmente esos son espacios donde vamos a almacenar esos valores. La fecha de nacimiento no es de tipo ni de string ni de tipo entero. La fecha de nacimiento, ya así como su nombre lo indica, es de tipo fecha. Los de tipo fecha se llaman, obviamente en inglés, son de tipo fecha. Todo esto se va a manejar y así obligatoriamente nos va a forzar a tener que manejar un poquito ciertas terminologías en inglés, porque todos los lenguajes de programación están en idioma inglés. Continuamos con nuestra siguiente clase, nuestro siguiente atributo y sería el teléfono. Vamos a copiarlo de aquí. Teléfono, obviamente que aquí se trajo un título que no un tilde que no vamos a manejar. Y aquí sería el teléfono. Y nuestro último sería el mail. Ok. Y nuestro último sería email. Ay. Y el mail es de tipo string y el teléfono también lo podemos poner de tipo string si queremos ponerle las comas. O si solamente vamos a introducir números, le vamos a decir que sea de tipo numérico, de tipo entero. Entonces aquí ya definimos mi primera estructura que se llama cliente. Y aquí tenemos los datos o los atributos que esa estructura va a manejar, o sea, los valores con los que vamos a trabajar. Ahora debo identificar qué tipo de operaciones se van a hacer con ellos. ¿Cómo yo defino los tipos de operaciones que se van a hacer con ellos? Me lo dice en mi propio contexto cuando yo analizo. Aquí está. Va a almacenar los datos de contacto. Quiere decir que ¿qué puedo hacer yo con esos datos de contacto? Ingresarlos y lo puedo identificar claramente cuando dice aquí mi diagrama de casos de uso. ¿Por qué? Porque gestionar los datos significa ingresar y actualizar. Entonces quiere decir que yo debería tener aquí una operación cuando empiezo a identificar mis operaciones, que sería, vamos a tratar de que esto tenga su... Aquí. Mi primera operación generando esta aproximación sería ingresar datos. Ingresar datos. Obviamente es el cliente. Vamos a dejarlo sin parámetros en blanco. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más operaciones puedo hacer? También puedo, vamos a darle copiar y pegar aquí. Pongamos esto un poquito más grande. Eso. ¿Qué más puedo hacer yo con los datos del cliente? También puedo actualizarlo, entonces genero otro proceso que se llame actualizar datos. Quiero poner este también grande para que se vea bien. Ok. Yo ingreso datos, puedo ingresar los datos también puedo actualizar los datos. Estos son las operaciones o los procesos que se llaman métodos en esta estructura de clase,
que se realizan con los datos que yo acabo de definir. Yo puedo ingresarlo y puedo actualizarlo. ¿Puedo hacer algún reporte? También. Yo puedo imprimir datos o puedo consultar datos. Todo lo que yo pueda hacer con estos datos que tengo almacenados allí representan para nosotros los métodos de las clases. Puedo consultar y yo lo coloco aquí, consultar. Puedo consultar. Ya tengo mi primera estructura de clase y representa al cliente. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Bueno, en este momento yo borro aquí porque ya lo incluimos. Quiero que, vamos a compartir con Félix el enlace. Félix, lo voy a compartir aquí en el chat para que te incluyas. ¡Ay! Ese no era. Copiar enlace. Ahora sí. Te voy a compartir, por favor, el enlace para que de esas otras dos estructuras que visualizamos, te incluyas en nuestro tablero colaborativo y tratemos de que ustedes hagan ese primer acercamiento a esas clases que están allí. ¿Cuáles serían mis otras clases? Entonces tendría mi clase mascota y tendría mi clase consulta. Tomen su copy, si quieren copy, peguen el que yo tengo aquí de cliente y traten de desarrollar su primera clase. ¿Existen algunos otros datos? Podemos visualizar nuestro ejercicio. Fíjense, ya tenemos el animal, el cliente, los datos del cliente, los datos. Fíjense, todo lo que se genere de la consulta queda almacenado en los datos de la consulta. Aquí nos hablan de un acceso a unas cámaras, pero eso no genera para nosotros ninguna. Eso está formado en la parte A, en la hospitalización. En caso que el animal quede ingresado en la consulta, en la clínica, fíjense, el cliente debe ser capaz de acceder al tiempo real. O sea que tenemos una información adicional que no es de la consulta, sino que es de la hospitalización del animal. Y también, fíjense, todo lo que se genera del servicio de hospitalización, aquí te lo está, va a estar en un gestor de contenidos que ya obviamente él puede consultarlo, todo lo que se refiere a la hospitalización. Entonces allí sí tenemos otra estructura que está muy relacionada con nuestra mascota y que se llama hospitalización. Entonces ustedes vayan trabajando si quieren con esta, haciendo la clase. Y yo voy a copiar esto que está aquí para tratar de hacer el otro acercamiento. Hospitalizar. ¿Qué tengo de la hospitalización? Bueno, obviamente según los datos de la hospitalización debe ser todo, ¿no? Aparte tengo un método que se llama acceder en tiempo real. Aquí tengo los datos de una cámara, tengo los datos del animal, tengo la receta y documentos asociados al servicio. Entonces vamos a ubicar qué puedo tener yo en la hospitalización. Bueno, aquí me está diciendo el nombre, el dueño, la habitación, me imagino donde estará hospitalizado el perrito, si es que ellos tienen la habitación, o la cama, vamos a llamarlo cama, la cama de hospitalización, llamémoslo así, para poder identificar dónde se va a activar esa cámara. Tengo historia, la historia clínica que se genera obviamente de la hospitalización. Eso es lo que llaman epicrisis. A ver, recordando muy bien la parte, se llama epicrisis, que es todo lo que es la evolución de la hospitalización del cliente. La epicrisis, perfecto. La cama de hospitalización, el dueño, la epicrisis. Obviamente que allí va contando en esa epicrisis todos los días que se generen de la parte de hospitalización y todo el conteo necesario que se está mencionando. Y todo lo que se genere del proceso del servicio de hospitalización lo llamamos epicrisis, y ahí está todo lo que debe actualizar la epicrisis. Debe actualizarlo ¿quién? Las personas que lo tienen hospitalizado. Entonces, fíjense, ya tenemos una aproximación de 3 estructuras que van a tener información asociada a ellos o valores asociados a ellos, y simplemente esas estructuras o esos valores significativos que tienen en este caso un valor para lo que nosotros estamos modelando, lo ya vamos a incluir dentro de una estructura de datos.
Y ahora vamos a ver qué tipo de relación tienen esas estructuras de datos que nosotros ahora vamos a formar como una clase entre cada uno de ellos. Pueden tener o no relación, no es obligatorio que todas las clases tengan relaciones, pero las que sí lo tienen, entonces hay que describírselas en esa parte de lo que llamamos la multiplicidad. Es decir, recordemos que aquí nos daba, vamos primero a hacer la estructura y después que hagamos la estructura, entonces empezamos a ver qué relaciones existen entre ellos. Entonces toma una estructura de estas, Cristian, y hazle su diagrama de clase. Yo voy a tomar hospitalización. Me voy a traer la hospitalización por aquí y voy a hacerle su estructura de clase. Podemos copiar esta aquí tal cual, así, control B, y lo que hago es cambiarle los datos. Me la traigo por aquí y le cambio los datos. Entonces ya no sería cliente, sino que sería hospitalización. De la hospitalización tengo un nombre, tengo un dueño. Puedo colocar la fecha de hospitalización, muy importante la fecha, llamémosla así, fecha de hospitalización. Tenemos también una cama de hospitalización. La cama es numérica, el dueño es string, la fecha es de tipo date. Tengo a la epicrisis, que es la historia, entonces eso sí es tipo string. Borremos este teléfono de aquí. Y tenemos aquí en este momento, vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Aquí tengo, ya no es email, sino sería epicrisis, que es la historia.